Fórmula Noticias presenta Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosío. El patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, ¿cómo está? Jueves 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. No sé si usted cayó en alguna broma este día, pero pues espero que lo haya tomado con mucho humor. Este día, pues hay que recordar que tiene dos tipos de celebraciones que son bastante antagónicas entre sí, aunque aparentemente relacionadas. Por un lado, pues tenemos al cristianismo que adoptó pues este día para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del rey Herodes, quien en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, pues envió a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años que en ese momento se encontraban en Belén. Por otra parte, tanto en Hispanoamérica como en España se acostumbra a hacer este tipo de bromas que tiene como fin, pues engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas, pues todo ¿por qué? Porque son inocentes. Es por ello que durante este día pues es frecuente ver publicaciones o decir noticias falsas o exageradas o llamar a los amigos para contarles algún suceso inexistente u otras mentiras que pues todo esto para pasar un buen rato, pero que muchas veces no cae muy en gracia y también pues al decirles la verdad se acostumbra a decir inocente palomita que te dejaste engañar. ¿Cuántas veces lo escucharon el día de hoy? Pues con respecto a la veracidad de estos hechos, muchos investigadores opinan que las fechas pues no son precisas, que la matanza solo se menciona en uno de los evangelios y no en el resto, que el hecho no se nombra en otros textos de la época y que para la fecha había muy pocos niños en Belén, entre otras cosas. Es por ello que algunos consideran que esta historia es un mito, una leyenda o una exageración y otros sí lo ven como una malinterpretación de otro suceso distinto. ¿Usted qué opina acerca de esta celebración? ¿Le gusta o no? Pues escríbanos a través de redes sociales, me encuentra como @soysindávalos y bueno, ahora vamos de lleno a recuperar algunas de las entrevistas que el doctor Leonardo Curcio realizó a lo largo del año. Entre ellas, pues platicó con Ciro Murayama, economista y profesor de la UNAM, sobre el libro Infamia, un tema muy interesante que no se puede perder. También tuvo a Gabriela Ramos, directora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, para hablar sobre las recomendaciones que realizó la UNESCO, esto sobre neurotecnología. Recuerda que hace unos años, pues la idea de una amenaza a la privacidad del pensamiento, pues parecía ciencia ficción distópica, esto como la novela de 1984 de George Orwell. Pero pues ¿cómo es posible leer nuestro cerebro? Bueno, todavía pues no existe una supermáquina que entre a la cabeza de una persona y proporcione esta lista completa de ideas y conceptos como ya las hay en la ciencia ficción, pero pues estaremos hablando de este tema muy interesante. Por supuesto, se vienen las elecciones, platicaremos con Israel Aldave acerca de pues la candidatura de Xóchitl Gálvez, cómo llegó, cómo se está dando y por último, Paquito de Rivera, músico, también platicó con el doctor Leonardo Curcio acerca del Festival PAX, que se llevó a cabo en Cancún, en donde Alondra de la Parra es la directora artística de este festival, que va a preparar ya después la otra edición que nos estará dando los detalles más adelante, quizá una sorpresa en este 2024. Yo le invito a que se quede con nosotros, vamos a una pausa. Volvemos. Y bueno, pues tengo en el enlace a Ciro Murayama. Él es economista, ha sido consejero electoral, pero hoy lo tengo en calidad de novelista en el enlace. Mi querido Ciro, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto, buenas noches. Oye, qué libro más absorbente. Y nunca hubiese imaginado, yo no sé si idea tuya o del editor, un subtítulo más sugerente. El poder corrompe hasta los rebeldes, Ciro. Sí, fue una idea de los editores de Planeta que pues muy generosamente recibieron mi primera novela, este texto, y lo han puesto en circulación. Mañana será la presentación a las 7 en Casalam. Yo estoy muy contento, muy complacido de que Gaby Barquetín, una periodista a la que respeto y admiro, y un escritor
que también respeto y admiro muchísimo, como Rafael Pérez Gay, sean los presentadores de esta novela. Oye, y yo te agradezco mucho que la compartas hoy con nuestro auditorio. Una novela que tiene al diablo como protagonista, que tiene una temporalidad y un sueño que se va desvaneciendo por una burocracia, Ciro, que lo absorbe todo. Sí, esta novela está situada en una época, digamos, desde fines de los años 80 hasta iniciado este siglo. Habla pues de un tiempo convulso, de muchos cambios, de una generación, hoy que es 2 de octubre, pues podemos decir que la generación del 68 ha sido muy pensada, muy visitada, también desde la cultura, la literatura, el cine, el teatro, pero las generaciones posteriores que nacieron en el autoritarismo, pero que también vivieron ya la democracia, sobre esas hay menos creación, menos atención, y esa es la época que yo recreo, y las generaciones que protagonizaron el despertar, digamos, con el sismo de 85 y salir a las calles a ayudar a las víctimas que estaban bajo los escombros, que después protagonizaron el movimiento estudiantil del CEU en la UNAM en el 86-87, que marcharon contra las elecciones, el fraude en 1988, que despertaron a la sexualidad en medio de la pandemia del SIDA, y que también vieron el zapatismo, y luego vieron cómo la izquierda empezó a ganar elecciones, sobre todo en la Ciudad de México, importantísimo, pero también cómo la izquierda fue acumulando una serie de lastres, su incapacidad de desmarcarse de gobiernos autoritarios y de dictaduras como la cubana o luego Nicaragua, ¿no? Qué amargo es todo el episodio que narras de Nicaragua. Así es, los protagonistas, el Diablo y su amigo el Gallo, viajan a Nicaragua, viajan a Cuba de estudiantes, y pues se van decepcionando. Esta es una novela también sobre el desencanto, sobre la decepción de una izquierda que renunció, que no pudo ser democrática, que se volvió muy condescendiente con la corrupción de sus militantes y de sus dirigentes, que incluso se alejó de valores de la ilustración que han caracterizado históricamente. El primero de ellos es ser leales con ellos mismos, ¿no? Es decir, cuando llega muy cerca, ¿no? Todo esto, porque es un investigador de sociales y todo lo demás. Es decir, muchos leemos esto en clave muy cercana, pero ¿cómo se van desencantando cuando se empiezan a engañar a ellos mismos con el dinero de la reconstrucción del sismo y la utilización de los programas sociales, Ciro? Sí, los personajes pues viven en un ambiente necesariamente que yo conozco. Para poder contar algo uno lo tiene que conocer, y es la vida universitaria, ¿no? Ahí he pasado pues los últimos 30 y tantos años de mi vida, desde que entré al CCH de la UNAM y luego pues como profesor ya hace más de 20 años, pues es digamos una reconstrucción, una reflexión sobre la ética de la izquierda y ciertos extravíos en donde pues excesos de corrupción y demás pues fueron tolerados, se volteó la vista hacia otro lado porque eran compañeros, y como eran compañeros pues había que tolerarlo, porque si no era hacerle el juego a la derecha. Yo creo que la incapacidad de autocrítica de la izquierda, de revisar lo que ha hecho, los excesos que ha avalado, pues tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo como país. A mí me pareció importante escribir sobre la izquierda porque a mí me duele la izquierda. Yo me identifico con la izquierda y me duele que no exista en México una izquierda democrática, comprometida en serio con las libertades, con los valores de la Ilustración, y que en cambio lo que tengamos es una izquierda hegemónica muy dogmática, muy autoritaria, cada vez más anticientífica, cada vez menos laica,
Y eso es parte de las ruedas de molino con las que tiene que comulgar, ¿no? Es decir, un gobierno que persigue, bueno, pero no termina antes de que este gobierno federal haya empezado. Y de todas maneras es literatura. Yo recuerdo, Ciro, hace muchos años, no sé si tú lo leíste, Hugo Pipitón escribió una novela también en la que hablaba de la izquierda y hablaba del obispo rojo y cómo se reunían en determinados lugares, esta lógica así como de secta que tenía un sector de la izquierda, y creo que a Hugo no se lo perdonaron. Tengo la impresión de que duele más a este sector que se ve en este caso, o se puede ver retratado en tu libro, les duele más que le hayas escrito una novela que propiamente un ensayo donde hubieses podido recuperar perfectamente lo que ha ocurrido, ¿sí o no? Como que la literatura Pues sí. Duele más. Y además la literatura te da la libertad de escribir, a diferencia del trabajo que pues yo venía haciendo, en donde pues tenía una responsabilidad pública y la autocontención y el ejercicio de esa responsabilidad son las palabras de orden. En un ejercicio de creación literaria, pues las palabras de orden son justamente la creatividad y la libertad para plantear preocupaciones, reflexiones íntimas sobre la vida política finalmente. Y la novela está situada en un tiempo histórico que existió, con hechos que son verificables, pero pues ya la trama, los personajes y lo que les pasa pues es mera ficción, es pura creación literaria para pues desde la literatura, desde todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, es que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Sí. Oye, hay algunas, es muy bonito que además haga citas, ¿no? Citas a Teresa Rendón y a varias personas más que han hecho contribuciones importantes, pero también va recordando parte del ambiente cultural, la música, lo que se veía en esos momentos, y tiene la novela, además de política, tensión y el drama del diablo, muchos elementos eróticos muy sugerentes, ¿sí, no? Sí, yo creo que estos personajes un poco, bueno, desencantados, al mismo tiempo lograron escapar del fanatismo y de la enajenación en la que cayó buena parte de la izquierda gracias a su afición por la literatura, por la música, en especial el rock, por su gusto por el cine, por supuesto por el estudio y por la amistad, ¿no? Son tres protagonistas centrales, el Diablo, este investigador de sociales que por sus preocupaciones académicas empieza a descubrir y a documentar la corrupción en el gobierno, en los gobiernos de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal. Su compañero y amigo, el narrador, el Gallo, con el que coincidió en la prepa, en el movimiento estudiantil, anduvieron en las brigadas de rescate en el sismo de 85, y la mujer de la que los dos están enamorados, una estudiante de filosofía y letras, también bailarina de bellas artes, una mujer muy potente intelectualmente, que también... Adela Abreu, que bueno, pues son personajes que sintetizan una etapa, una generación, y en efecto también tiene un toque de nostalgia porque habla de una ciudad pues que ya no está, ¿no? Los lugares donde se iba de fiesta, el Bar León, el Gran León, el Salón México, cantinas que ya no existen como la Guadalupana, la Providencia, o lugares esenciales de la formación universitaria como el Auditorio Justo Sierra o Che Guevara, como le decíamos desde la izquierda, o le decimos, que si bien no ha sido derrumbado, pues no se puede entrar porque está privatizado por un grupo que lo tomó desde hace 20 y tantos años. Entonces, en ese lugar donde a mí me tocó como estudiante oír a Mario Benedetti declamar su poesía, y donde vimos las muestras de cine, las primeras películas de Almodóvar, que eran un escándalo entonces, pues ese lugar tan lleno de vida, donde se dio el diálogo público entre el Consejo Estudiantil Universitario y la Rectoría en un ejercicio inédito para aquellos años, pues ese lugar está bloqueado, está cerrado, está clausurado. Entonces también es un poco de nostalgia por aquella historia cercana de México que, insisto, creo que no ha sido suficientemente atendida. Son unas generaciones que crecieron en el autoritarismo, pero que luego vivieron la democracia, y es una izquierda que incluso llegó al poder, pero sin haber resuelto, creo,
que buena parte de sus problemas y de sus tics autoritarios que la hacen pues una izquierda poco democrática, poco tolerante. Que como Cronos también se va comiendo a sus hijos. Ciro, pues me encantó la novela, la verdad es que la disfruté un montón, pasé un fin de semana espléndido. Voy a entrevistar a Ciro Murayama, Los privilegios del conductor, y te agradezco mucho tu amabilidad de estar esta noche aquí. Cuídate y que tenga mucho éxito. Gracias, Leonardo, el agradecido soy yo contigo. Infamia, el poder corrompe hasta los rebeldes. Cuando uno tiene que comulgar con ruedas de molino, como diría un expresidente, tragarse los sapos sin decir absolutamente nada. Leonardo Curcio en Fórmula. Para mí es un privilegio que la subdirectora general de la UNESCO, ella es la responsable, la directora general de Ciencias Sociales y Humanas de esa importante organización, hoy esté con nosotros. Bienvenida, maestra Ramos. Con muchísimo gusto, Leonardo. Muchas veces platicamos desde París y ahora aquí en este maravilloso país. Hoy estás aquí en tu país. Oye, cuéntale al auditorio, he seguido con enorme interés todo aquello que nos sugieres, el tema de la inteligencia artificial de la que hablamos la última vez. Ahora ha habido una reunión internacional para hablar sobre la ética de la neurotecnología, que empezaba a ver, ya nos lo contarás tú, bastantes dimensiones, ¿no? Está el tema de la ética, los derechos humanos, datos personales y un montón de implicaciones. ¿Por qué no le cuentas al auditorio que nos ve todo el país de qué se trata? En primer lugar, es una buena noticia, porque como en todos los desarrollos tecnológicos ha habido esta aceleración de procedimientos, de instrumentos, de la capacidad de entender, leer, registrar, monitorear el cerebro. Entonces, con todos los temas de salud mental, con el Alzheimer, con el Parkinson, con las depresiones, pues es muy buena noticia que estos avances tecnológicos nos permitan encontrar curas pues a enfermedades que nos han aquejado por muchos tiempos. Entonces, la parte de la neurotecnología, que son estos avances de entender al cerebro, en la cuestión médica, muy buena noticia. Hay otra parte que es cuando interactuamos con las computadoras. Nuestros datos estamos dejando huellas de quiénes somos, cómo actuamos, qué nos mueve, qué nos emociona. Muchas veces cuando tú interactúas con el internet y te emociona algo, reaccionas más rápido. A veces te inundan con propuestas porque como yo soy michoacana, pues me envían todas las bellezas de Michoacán y me siento muy feliz. Todos estos son datos neuronales que se están recabando a través de la inteligencia artificial y que tienen implicaciones positivas para hacer pues propuestas mucho más apegadas a tus gustos, a tus intereses, pero que también pueden ser utilizados de algunas otras maneras. Pueden reconocer tu identidad, pueden manipularte, pueden inundarte de información falsa que te va a producir miedo. Entonces, nosotros en la UNESCO, que siempre hemos estado velando porque estas tecnologías se desarrollen dentro de marcos éticos, es decir, que respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales, pues tiene que ser así porque estamos hablando de tu identidad, estamos hablando de la libertad de pensamiento, estamos hablando pues de no ser manipulado. Y hay que pensar en algo similar al conjunto, ¿cómo es un decálogo? Que era un instrumento ético que plantearon para la inteligencia artificial. Eso es lo que hacemos en la UNESCO y por eso estoy muy orgullosa de estar liderando este esfuerzo, porque parece ser que el debate internacional actual en el Congreso de los Estados Unidos, en la Unión Europea, en México, en América Latina, es cómo aprovechamos los aspectos positivos de la inteligencia artificial, de la biotecnología, del genoma humano, de las neurotecnologías, pero cómo lo hacemos de una manera que nos beneficie y no que nos produzca pues mayores desigualdades, mayores discriminaciones. Y entonces la UNESCO recuerda que hace pues más de 15 años, cuando tecnológicamente se podía clonar las células y se clonó a la oveja Dolly. La UNESCO salió y dijo, perfecto que lo podamos hacer. La pregunta es, ¿debemos hacerlo? Y gracias a la UNESCO, los países decidieron que se tenía que prohibir, que esto no era una avenida que tenías que explorar. Hicimos nuestra declaración respecto de la ética del genoma humano. En 2021 logramos un estándar internacional de la ética de la inteligencia artificial y estamos pues muy emocionados porque los países miembros nos han dicho que empecemos a ver si podemos desarrollar un instrumento internacional y como los Estados Unidos han regresado a la UNESCO, realmente va a ser universal,
sobre la ética de la neurotecnología. Vi un documento que elaboró el Comité Internacional de Bioética como para también discutir estos asuntos. Decías de lo médico, es fascinante, y me gustaría también poner números sobre la mesa. Veía que los últimos 10 o 15 años estamos hablando de inversiones de 30 y tantos mil millones de dólares. O sea, no es una cuestión marginal, está muy concentrado en 4 o 5 países. Lo médico. En lo educativo tiene también muchas posibilidades de usarse, ¿no? Positivamente, pero está en lo recreativo y decías tú también en lo publicitario, ¿no? Ya que estén en condiciones de decir, a esta señora promocionale Michoacán y a Leonardo Curcio la capital, porque capitalino soy, está muy bien, pero cuando ya se meten a dominar, por ejemplo, tus datos de preferencia política o algunas cosas más, sí ves que hay un sesgo ahí preocupante. En fin, imagino que todos tus campos los están tomando para la reflexión. Bueno, déjame hacerte simplemente algo para que sea muy ilustrativo, ¿no? Hay un procedimiento actual en donde puedes hacer una inmersión total en el cerebro de la persona a nivel médico para tratar de modificar comportamientos que son dañinos. Por ejemplo, la anorexia, la bulimia, alguno de estos excesos. Y puedes modificar el comportamiento, puedes reescribir el cerebro. ¿Y qué pasa? Que en un procedimiento médico tú tienes que hacer un consentimiento, está muy bien formateado las reglas, los códigos, y entonces estás bien protegido. ¿Qué pasa si eso sucede con las computadoras? Y pueden, por mecanismos similares, conocer cómo modificar tu comportamiento, y entonces te sucede que hay un asalto al Capitolio en Estados Unidos porque alguien les dijo que se robaron las elecciones. Y entonces uno dice, bueno, sí, pero al Capitolio llegaron unos extremistas radicales que rompieron las ventanas. Sí, eso fue lo que vimos, pero cuando tú abres la toma, ves cientos de familias. ¿Qué fue lo que los movió? Eso, que ya estaban perfilados y que ellos sintieron que les habían robado las elecciones. ¿Y de dónde salió? Pues que justamente hay este manejo y esta manipulación y esta falta de control que es bien delicado. Aquí tengo la encuesta, cuando ves, un 37% está convencido de eso. O sea, claro que nos robaron y creen que es algo heroico en vez de verlo como un despropósito. Hace unos meses, Gaby, entrevisté a una persona absolutamente notable, una joven colombiana en un tecnológico de Suiza. Logró conectar una neurona a un paralítico y se empezó a mover. O sea, lo promisorio que resulta esta tecnología y este conocimiento del cerebro te abre ese frente, aunque está también el otro que tú nos dices. Hay que ser muy cuidadosos con la gobernanza del sistema en general, ¿no? Y para proteger, por ejemplo, derechos fundamentales y libertades fundamentales, la libertad de pensamiento, tus pensamientos, que nadie se inmiscuya en tus pensamientos. Ya es ciencia ficción, porque muchas veces decimos, ay, ojalá yo pudiera saber qué está pensando Leonardo en este momento, ¿no? Siri sabe más que yo de mí. Acuérdate que Elon Musk ya tuvo la autorización de probar unos implantes y se lo autorizó la Food and Drug Administration, o sea, la Agencia Federal de Estados Unidos, la COFEPRIS americana, para ver si hay posibilidad de que los pensamientos y la forma como opera el cerebro pueda traducirse sin que tengas necesidad de hablar en instrucciones a la computadora. Eso está muy bien, porque evidentemente si puedes hacer eso para un parapléjico, pues qué maravilla, porque se va a poder comunicar. Fue maravilloso, se puede comunicar. Pero ¿qué tal si eso es mal utilizado? ¿Qué tal si eso te sirve para decir, yo ya sé que Leonardo Curcio está en contra de esto, del otro, y utilizar esa información? En contra de la UNESCO. Por ejemplo, eso sería un exceso y entonces yo te hablaría inmediatamente por teléfono, ¿verdad? No, al final del día es en dónde tenemos el control nosotros de nuestros datos. Y este es el mensaje para tu audiencia. Tenemos que ser conscientes de que estamos generando una serie de información sobre nuestra identidad, sobre nuestra personalidad, sobre nuestros gustos, sobre nuestros miedos, nuestras emociones, a través de nuestro contacto digital. El tema recreativo y videojuegos es también un tema importante, ¿no? Sobre el que hay que poner el énfasis, porque también ya se sabe mucho, en la misma lógica que nos explicabas, del comportamiento de los chicos que juegan en línea, ¿no? Ese es uno de los aspectos más delicados, y eso ya lo habíamos mencionado en la recomendación de la ética de la inteligencia artificial. Los sectores vulnerables porque los jóvenes y los chicos todavía no tienen una madurez en términos de su desarrollo cognitivo como para tomar las mejores decisiones y desenmarcarse. ¿Por qué suceden las adicciones? ¿Por qué pasan 6 horas conectados? Porque evidentemente la forma como se construyen estas tecnologías saben exactamente cómo pueden motivar o movilizar
o generar ciertos comportamientos. Luego la gente te dice, bueno, pero nadie va a leer tus pensamientos. O sea, por más que yo me meta a la computadora y escriba de cierta forma, en primer lugar yo te diría que sí, porque además estamos muy bien mapeados, ¿no? Pero en segundo lugar, si tú combinas esa generación de datos neuronales con la inteligencia artificial, puedes estar muy cerca de saber más o menos por dónde anda Leonardo Curcio, y yo diría, espero que te guste la UNESCO, porque no vaya a ser que nos enteremos. La consulto absolutamente y me entero que hay más o menos 1.400 empresas que están metidas en eso, están muy concentradas efectivamente en neurotecnología y en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es interesante y sí lo podrías ver por las páginas y las veces que te consulto y todo lo demás, que todo eso me resulta fascinante. ¿Está muy concentrado en el sector privado el tema o los gobiernos han estado también trabajando en el tema con propósitos de otro tipo? Bueno, déjame decirte que como todo, la empresa privada tiene mucho más potencial, ¿no? Más potencial y más recursos para hacer estas inversiones. En el caso de la neurotecnología, los estados también han triplicado su inversión, pero llegan a 7,000 millones de dólares, mientras que las empresas van a llegar a 24,000. Y no solo eso da los el crecimiento es exponencial. El reporte que tú estás mencionando, que es el panorama del crecimiento de las patentes neurotecnológicas, te señala que sí son las empresas privadas, aunque los estados también han estado invirtiendo. Lo que nos preocupa, que también es una semejanza con el mundo de la inteligencia artificial, es que está altamente concentrados. El 80% de todos los desarrollos de la tecnología relacionada con el cerebro ha sido elaborada por 10 países durante las últimas 2 décadas. Y el 70% del resto de los países del mundo han producido 10 documentos analíticos. Entonces, al final del día también ahí hay una desigualdad masiva. En educación, tú me decías, hay un procedimiento maravilloso en donde tú puedes checar y monitorear el cerebro de los chicos para ver de qué forma están concentrados o no en el aprendizaje. Te puede dar mucha riqueza de información, pero cuando China, por ejemplo, creó una diadema para monitorear y tratar de generar esta información de cuándo podías meterles más matemáticas porque estaban más concentrados, a qué hora, que puede ser muy útil, los papás dijeron no. Le quitas la diadema a mis hijos porque yo no quiero que le estés monitoreando el cerebro. Ahora ya sabemos que hay, por ejemplo, algunas intervenciones que te pueden incrementar tu capacidad analítica. Le llaman en inglés los enhancers, ¿no? Te fortalecen tu capacidad analítica. ¿Cuánto cuestan? ¿Quién tiene acceso? Entonces vamos a entrar en un mundo en donde con esta desigualdad que tenemos, quienes pueden ser más inteligentes van a invertir en ser más inteligentes, y entonces los chicos que están con alguna capacidad, aunque sean de entornos socioeconómicos bajos, pues ya se quedaron fuera. No, son cuestiones éticas. No, y es apasionante. Oye, tuvieron la reunión en julio, hay toda esta discusión. ¿Cuál es el calendario? ¿Qué se espera? Bueno, tenemos ya, tuvimos el Consejo Ejecutivo ya dijo que exploráramos esta posibilidad. En primer lugar, yo tengo unos comités fascinantes, Leonardo, que están compuestos por multidisciplinarios, filósofos, ingenieros, que son los comités de la ética. Ellos fueron los primeros que escribieron un reporte sobre este tema, como lo hicieron con la inteligencia artificial. Lo preside el francés ¿no? De Medicine Nature. No, lo preside, Hervé Erschweins lo presidió, es el francés, ya no lo preside más, pero él fue el que produjo este reporte. Lo presentamos a nuestros miembros para decirles aquí hay un problemita. Nos dijeron, nos parece fenomenal, le vamos a recomendar a la Conferencia General en noviembre que les dé el mandato de elaborar la recomendación, y entonces nos vamos a poner a trabajar. Maestra Ramos, un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias, Leonardo, y qué bueno que lees nuestros reportes. No, feliz además, y aprendo mucho, y un privilegio recibirte a ti. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. El 30 de agosto pasado, la panista Xóchitl Gálvez fue nombrada por el Frente Amplio por México como su candidata a la presidencia de la República. La empresaria nacida en Tepatepec, Hidalgo, dejó en el camino a la priista Beatriz Paredes, a quien le ganó una encuesta interna. Ese día, Alejandro Moreno, presidente del PRI, anunció que los 32 comités directivos estatales, los municipales, los sectores y organizaciones de este partido tomaron la decisión de respaldar a Gálvez Ruiz para encabezar al Frente Amplio por México. La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Y en ese sentido, y con toda responsabilidad,
debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia, porque primero, para todos nosotros, primero está México. Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos. Así, en 94 años de su historia, el revolucionario institucional tendría a una mujer como candidata a la presidencia de la República, pero no emanada de sus filas. Fue el 3 de julio pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera, destapó a la panista como la candidata de la oposición. En esa ocasión, el jefe del Ejecutivo sostuvo que una agrupación oligarca representada por empresarios decidió que la senadora por el PAN fuera la abanderada presidencial de la oposición en el 2024. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué? Sí. Hace como 15 días, de 15 días a un mes, me enteré. Mis gargantas profundas. Y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia. Consulta también con los medios, con los dueños de los medios. Consulta con los intelectuales, desde luego Aguilar Camín, Krause, Castañeda. Por eso, algunos que ya se dieron cuenta están declinando. La popularidad de la mujer de los huipiles, como también se le conoce, creció como la espuma desde su aspiración por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México hasta la búsqueda de la candidatura presidencial por parte del PAN, PRI y PRD. La panista mostró en el Senado su lado más aguerrido en el último año, primero llevando una réplica hecha con piezas de Lego de la llamada Casa Gris, la propiedad que habitó en Houston, Texas, José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente de la República. Otra ocurrencia fue cuando en diciembre del año pasado se disfrazó de dinosaurio para protestar contra la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador. Otra de sus protestas fue en abril de este año, cuando se encadenó a la tribuna de la antigua sede del Senado en Jicotencatl para exigir el nombramiento de los comisionados del INAI. En el tercer día del 9º mes de este año, Xóchitl Gálvez protestó como candidata presidencial del Frente Amplio por México. A los pies de la columna del Ángel de la Independencia, ese domingo, la ingeniera en sistemas, contenta, decidida y esperanzada, aceptó coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. Decían por todos lados, no hay oposición, y hoy hay oposición. Que se oiga fuerte y claro, aquí está la oposición. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo. La meta es muy clara. Vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional. Esa puerta lleva 5 años cerrada. La cerraron con mentiras, la cerraron con insultos, la cerraron con odio, la cerraron para todos los que no piensan como ellos. A partir de la unción como aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD, Gálvez Ruiz no solo ha sufrido ataques desde Palacio Nacional, sino también desde el partido Morena. En septiembre pasado, Sebastián Ramírez, presidente de este partido en la capital del país, exigió a la alcaldía Miguel Hidalgo demoler la casa que habita la panista en la colonia Reforma Social. Esto tras argumentar que no tenía permiso de uso de ocupación, además de que afirmó que el inmueble fue adquirido mediante corrupción y otros actos ilegales. Xóchitl Gálvez retó a Morena
demoler su casa. En aquel momento aseveró que estas acusaciones del oficialismo eran parte de una estrategia para desprestigiarla ante su repunte en las encuestas. Luego fue objeto de otra campaña en redes sociales donde se le acusó de plagio de su informe de trabajo para titularse como ingeniera. Gálvez Ruiz se reiteró que estos ataques una vez más pretendían desprestigiarla. Afirmó que el título lo obtuvo por experiencia profesional, presentando casos prácticos, y expresó que seguramente todos los días le iban a sacar algo. La UNAM desestimó recientemente que el aspirante presidencial plagiara su informe. El 15 de noviembre pasado, Gálvez Ruiz dejó su escaño como senadora para emprender su sueño de ser la primera presidenta de México. A Morena le vaticinó que el año próximo serán oposición. Compañeras y compañeros de Morena, estoy segura que el próximo sexenio serán oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron. Yo sí me voy a portar muy bien con todos ustedes. Lo sé porque su gobierno desperdició la oportunidad y defraudó la confianza de mucha gente. No estuvieron a la altura de las circunstancias y cuando el pueblo de México más lo necesitó, no se tuvo la capacidad de respuesta. La legisladora fue despedida con pastel y mariachi. En el Día de la Revolución, el 20 de noviembre, Xóchitl Gálvez inició su precampaña electoral en Coyuca de Benítez, Guerrero, y después se trasladó a la frontera norte en Ciudad Juárez. La panista está en todas las encuestas 2 dígitos abajo de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum. Fórmula Noticias, Israel Aldave. Leonardo Curcio en Fórmula. Bueno, y el día de hoy estamos transmitiendo desde el Festival Pax, aquí en el Caribe mexicano, y para nosotros es una extraordinaria fortuna el poder. Primero lo conocí ayer en un restaurante y hoy tenerlo en el estudio a una leyenda de la música. Paquito de Rivera, muchas gracias. Gracias por invitarme acá a este sitio tan lindo, ¿no? ¿Qué significa el Festival Pax? Una sorpresa constante. Estaba comentando que yo todavía no he llegado al fondo de todo lo que ha logrado la chiquita esta. Yo no era muy chiquita porque había una niña, ¿no? Alondra de la Parra. Tremenda la chiquita esa, como ha logrado cosas. Desde una orquesta imposible que toca Prokofiev, Mussorgsky, Korsakov, y de pronto salimos y hay música latinoamericana de todos tipos y conviven con una enorme naturalidad. Sí. Bueno, se debe a muchos factores. Primero, ella no duda que tiene talento, pero también sabe rodearse de las personas indicadas. Siento mucho tener que incluirme en eso, pero bueno. Estás en la primera fila. Pero empieza con su mamá y su familia. Parece que ha tenido un apoyo tremendo. Sí. Y, en fin, es una cosa sorprendente. Una familia ilustrada. Pero para esta parte del Caribe mexicano, yo sé que el Caribe tiene múltiples expresiones, que la cultura se instale aquí significa mucho. Y que alguien como tú venga aquí también significa mucho. Yo estuve por acá ya, en un festival de jazz hace algunos años, pero estaba loco por regresar. Pero nunca me imaginé que iba a regresar a un festival de música sinfónica. Y que iba a estrenar un concierto para violonchelo, ¿no? El concierto que yo escribí para tocarlo lo estrenamos con Yo-Yo Ma. Sí. El festival de Alondra es realmente sorprendente, no deja de sorprenderme constantemente. Además trae gente de un talento extraordinario. El muchacho del violonchelo es tremendo, Rolando. Sí, no, y hay un montón hemos visto jóvenes alternando con gente ya consolidada. El lenguaje de la música es universal. Yo pienso, sí, así le llaman, es el lenguaje universal. No tiene que entenderse para entender la música, ¿no? O se entiende sin demasiadas explicaciones. Sí, está ahí escrito o no. Pero de tocar de oído. O sea, da igual que sea jazz, que sea música sinfónica, hoy tendremos ballet. ¿Todo nos interpela de manera directa, Paquito? Sí, eso va directo. Eso me lo dijo que Guillermo Cabrera Infante una vez, que hablamos de los artistas cubanos, y entonces me dice, los artistas no, chicos, los músicos cubanos. Ustedes se han robado la pelota aquí. Y la música es algo que va directo, porque los lectores, si tú no sabes, los escritores, si tú no sabes leer, no te enteras lo que está pasando. Pero tú puedes escuchar lo que alguien está tocando con un violín o con un clarinete, ¿no? Sí, claro. Habría quien diría que la poesía, cuando la escuchamos al poeta y la lira, nos recuerdan como la parte más esencial de nuestro. Pero todos los ritmos llegan exactamente a la misma parte del cuerpo, que no sabemos dónde está, que ahí está el alma, Paquito. Seguramente. Y muchas veces trataban de abrir a ver dónde estaba el alma y no lo encontraban.
Temos, por supuesto, para nuestra generación eres, por supuesto, objeto de culto. ¿Llevas cuántos años en el escenario? 50. Mucho más. Más que 50. Yo celebré en Carnegie Hall en el 2004. No, en el 2005 celebré 50 años en el escenario. ¿Por qué? Porque en el año 54 mi padre me presentó en vivo y yo tenía 5 años. 5 años. Yo nací en 48, sí, porque hubo que correr un poquito más porque no había, fue en el Carnegie Hall y no había espacio. Una década más. Que fueron 50 y de eso hace ya 20 años. Llevo ya, oígame, 65 años tocando, no, 70 años tocando este aparato. Bueno, ya mejor no sigo contando porque es ridículo esto. No, si estás en plenitud y además la gente ha estado encantada de escucharte. Oye, clarinete, saxofón, ¿los instrumentos tienen vida propia o son simplemente artefactos? Bueno, un instrumento es precisamente un instrumento en manos de un artista, pero yo no diría que tiene vida propia porque es como títere, ¿no? Algo así. Pero un buen instrumento llega así, te ayuda muchísimo en expresarte. Porque he visto, por ejemplo, hablabas de los chelistas, abrazan al cello casi como si fuese un amante. Sí. O una hija, lo que tú puedas imaginar. Yo creo que Segovia hablaba de eso también en la guitarra. En la guitarra hay que sentir que uno la abraza. ¿Y los de aliento generan esa misma vinculación? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, tú tienes instrumentos, son fetiches tuyos, amuletos, llegas a amar ese instrumento, sí. Con un instrumento te responde bien, un instrumento de calidad. Inclusive a veces no tiene ni que ser, la mayoría de las veces son instrumentos de marca, pero a veces encuentra uno un instrumento que te enamoras de él y ni siquiera es una marca famosa. Dicen que hay unos que tocan solos, ¿no? Sí. Esos no los he encontrado yo todavía. Yo no lo he encontrado todavía, estoy buscándolo, hay que ir a El Dorado a buscar eso. Yo preguntaré si hay uno que toca como Paquito de Rivera y a ver si me lo compro. ¿La gaita? Pagaría $1 millón por él, ¿eh? 50 millones, sí. Oye, ha cambiado mucho la forma de relacionarse con las audiencias, con las nuevas tecnologías. Hemos pasado del acetato a estos momentos en los cuales ya es la descarga digital. ¿Eso cambia mucho para los músicos, para los creadores? Yo creo que sí. Hay gente que entiende las cosas más rápido. Sobre todo si son la gente que son más jóvenes. Los más jóvenes entienden las cosas. Un niño agarra una computadora y la desarma y la vuelve a armar y te enseña cómo hacer los niños. Pero la música, o sea, si alguien que nos está viendo ahora, digo, yo quiero comprarme música del señor de Rivera, ya no podrá ir a comprar discos con tanta facilidad como en otro tiempo. Tremendo eso, ¿verdad? Hay que ir a todo, como ya está en todas las plataformas. Sí. Para mí las plataformas son, qué sé yo, donde aterriza un helicóptero o una cosa. Aterriza el genio. Ya está el genio aquí. Oye, hablemos un poquito del mundo en este caso que nos ha tocado vivir. O sea, ciertamente las computadoras cambian nuestra vida y ahora dicen que la inteligencia artificial va a crear hasta música. ¿Tú crees eso? O sea, que vamos a tener creadores y ejecutantes que sean computadoras. Yo espero que no. Pero además, no creo. Yo pienso que el alma humana que estamos hablando ahorita, el humano, yo no pienso que eso hay forma de sustituirlo. Hay cosas que no tienen sustitución en el mundo, no solamente la música. Muchas otras cosas no tienen sustitución. El amor por una mujer, o por un hijo, o por un animal. El amor por una mujer solo puede sustituir por el amor por otra mujer. Por otra mujer más bonita. Bueno, pero de eso no nos estamos metiendo en líos. No, preguntarte también si efectivamente en este mundo nuevo el grito por la libertad se convierte en un asunto fundamental. Ese sí, eso no es sustituible. La libertad no es sustituible. No hay nada que sustituya eso, a pesar de que hay gente que piensa que la libertad no es necesaria, que es una cosa superficial. Hay gente que piensa así, desgraciadamente, y llegan al poder. Eso es terrible. Y desde la isla se grita de mil maneras. Claro que sí, la libertad no hay forma de comprarla. Mira, hace años yo estaba viendo la televisión una muchacha china que ella era una gran empresaria, tenía muchísimo dinero. Decía, yo en China puedo hacer todo el dinero que yo quiera, no hay ningún problema con eso. O sea, ellos lo llaman que es socialismo, pero yo puedo hacer todo el dinero que yo quiera, no hay ningún problema con eso. Pero que no abra yo el pico diciendo algo en contra de ellos, porque me desaparecen a mí y a mi dinero y a todos los demás.
Y la libertad no tiene precio. No hay nada que pueda pagar eso. El dinero no paga la libertad. Nunca más supe de la China esa, ¿viste? Ya, mira. Sí, porque la libertad finalmente creo que lo que hace es darnos dignidad a todos. Acaba de morir Carlos Alberto Montaner en Madrid. La voz del exilio cubano sigue potente. Sí, y pero Carlos Alberto se pierde una gran voz, pero... El otro día, bueno, ayer mismo, hubo una señora que dijo una cosa bonita en Facebook. Dijo, ese hombre es insustituible. Hay personas que son insustituibles y no es que hay otras personas que estén haciendo un trabajo y que haya buenos periodistas, de eso hay mucho, pero él era una cosa única. Carlos Alberto Montaner tenía una cosa única, bueno, como un gran solista, como un gran violinista. Él tenía una voz tremenda y además tenía un sentido del humor extraordinario, un hombre muy serio con un extraordinario sentido del humor. Pero esa voz del exilio sigue potente, ¿no? La gente sigue añorando una Cuba libre. Es que la libertad eso no tiene sustituto. No hay forma de sustituir eso. La gente tiene que hablar, la gente tiene que tener un espacio para crear. Tú no puedes darle todo, además de que no te dan nada, pero bueno. El ser humano necesita hacer sus propias cosas, tiene que tener independencia para mejorar su vida y la de su familia. Pues hoy hemos tenido la fortuna de conversar con uno de los grandes músicos de nuestro tiempo. Para mí es un lujo tenerte con nosotros. Y a mí conversar con un periodista inteligente como tú también me ha gustado mucho. Una fortuna estar aquí efectivamente en el Festival Pax conversando con Paquito de Rivera. Leonardo Curcio en Fórmula. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que todavía falte un poquito de este jueves para que usted no caiga en una broma. Yo lo espero el día de mañana, ya sabe, en punto de las 7 por radio y a las 8 por televisión. Que tenga una excelente noche.